nos toca revisar una nueva forma de lenguajes. Esta materia de lenguajes está muy basada en un lingüista que se llama Noam Chomsky. Noam Chomsky propone una forma de clasificar lenguajes. Él no es matemático, no es computólogo, él es un lingüista, sigue vivo, por si gustaran leer algo de él. Al final, lo que estamos buscando es una forma de poder comunicarnos con el lenguaje máquina. Es decir, cuáles son las formas en las que yo puedo comunicarme, ¿no? Escribir, redactar, hacer conexiones para tomar decisiones, que es lo que ocupan los grafos en este sentido. La vez pasada vimos unas cosas que llamamos expresiones regulares, que bueno, inducían un lenguaje regular. El teorema del bombeo nos ayudó a decir, mira, este lenguaje o esta forma en la que estás expresando cierta síntesis no funciona del todo para los autómatas finitos, ¿no? Ya sea determinista o no determinista. Solamente funcionan con lenguajes regulares. Entonces, nosotros tenemos en la jerarquía de Chomsky los lenguajes regulares como la base más primitiva de los lenguajes. Dentro de él, más bien fuera de él, pero contenido, están las gramáticas. En particular, las gramáticas independientes del contexto. Muy bien. Entonces lo que nos toca revisar el día de hoy pues es justamente definir una gramática independiente del contexto y ver cómo podemos saber si una cadena pertenece a una gramática o no. Bueno, pues para esto vamos a definirlas. Así como los lenguajes regulares, las gramáticas son también un conjunto de conjuntos que van a tener sus propias reglas y sus propias características. Entonces, las gramáticas independientes del contexto las vamos a abreviar como GIC, constan de 4 elementos. Así como los autómatas tenían estados, símbolos de entrada, estados terminales, producciones, etc. Las gramáticas más o menos trabajan de la misma manera. El primer punto es que tienen un conjunto finito de símbolos que forman las cadenas del lenguaje que se está definiendo. Entonces, conjunto finito de símbolos que definen al lenguaje que se está definiendo. Si lo pensáramos como un autómata finito, pues entonces son los elementos de entrada. En este caso le vamos a llamar símbolos terminales. Bien. 2. Tenemos un conjunto finito de variables, que van a ser símbolos no terminales. Un conjunto finito de variables, también llamados símbolos no terminales,
que vamos a usar para hacer una recursión. ¿Qué usaremos? Para hacer recursión. Algunas características de las gramáticas libres de contexto es que se pueden más o menos hacer a través de recursión, ¿no? Ahí como meter un ciclo, por decirlo así. Vamos a tener una variable inicial con la que vamos a empezar a hacer las derivaciones de la cadena. Vamos a empezar con ese símbolo y luego vamos a ir agarrando producciones una a una de tal manera que podamos ir construyendo una cadena. 4. Un conjunto finito de producciones. Estas son las que van a definir la recursión. Que tiene las siguientes características. A. Tienen una variable cabeza de producción. B. Un símbolo de producción. Que para nuestro caso es una flechita así, que lo vamos a ver como produce o deriva, y un cuerpo de producción que representa una manera de formar cadenas pertenecientes al lenguaje. Un cuerpo de producción que representa una manera de construir cadenas que pertenecen al lenguaje que estamos construyendo. Bien, entonces, al final una gramática se va a ver de la siguiente manera. G es igual al conjunto de 4 elementos, que cada uno puede ser o no otro conjunto, que va a ser conjunto finito de variables, conjunto finito de símbolos terminales, conjunto finito de producciones y el conjunto finito de variables inicio. De esa manera vamos a llamar nuestras gramáticas. Al final, lo que queremos hacer es describir lenguajes no regulares, o algún tipo de lenguajes no regulares, que no tienen forma de describirse con, pues ahora sí que con expresiones regulares o con un autómata finito. Para eso vamos a ver unos ejemplos. Ya hicimos estos ejemplos y con el lema del bombeo vimos que no eran regulares. Al no ser regulares, vamos a describirlas usando gramáticas. Por ejemplo, habíamos visto que el siguiente lenguaje era no regular. Entonces tenemos el lenguaje de las cadenas formadas por ceros, la misma cantidad de ceros que de unos,
para n mayor o igual a 0. Habíamos visto que ese lenguaje no era regular. El teorema de bombeo pues fallaba, ¿no? A la hora de tomar la n estábamos de este lado. Y en el tercer paso del bombeo me decía que yo podía meter tantos ceros como yo quisiera, pero no podía meter unos. Entonces tenía cadenas como de este tipo usando el bombeo, que fallaba en la suposición en la parte 3. Entonces concluíamos que este lenguaje no es regular. Bien. Si no es regular, entonces busquemos una forma de describirlo. Hagámoslo de la siguiente manera. Antes voy a escribir más o menos cómo son las cadenas que acepta este lenguaje. Pues puede ser la cadena vacía cuando n es 0. No tengo elementos 0, no tengo elementos 1. Puede ser esta, puede ser esta, esta, o así, ¿no? Infinitamente. Cadenas que tienen exactamente el mismo número de ceros que de unos. Bien. Nosotros proponemos la siguiente gramática. Vamos a poner una variable s. Los símbolos terminales van a ser 0 y 1, es decir, son los elementos con los que están construidos las cadenas. Vamos a tener un cierto conjunto de producciones y la variable con la que voy a iniciar pues va a ser la misma s, dado que no tengo más variables. Bien. Entonces, ¿cuáles serían esas producciones? Recuerden que las producciones hacen o buscan hacer una recursividad. Entonces voy a poner, a ver, producción 1, cabeza de producción, es una variable. En este caso, pues la única S. S puede producir la cadena vacía, o 2. S va a producir 0 de un lado, S en medio y 1 de un lado. Veamos si con estas producciones yo puedo fabricar cadenas, todas las cadenas que yo quiera de este lenguaje. A ver, por ejemplo, si yo quisiera, por ejemplo, producir esta cadena, esto se llama derivación. Si yo quisiera derivar esa cadena, bueno, pues voy a empezar con mi variable inicial s. S deriva a 0 S1, es decir, usé la producción número 2 para cambiar a S en 0 S1. Ahora, esta S que está aquí en medio, la voy a usar con la cadena, con la producción 2 para, voy a ponerlo en rojo mejor. S, usando la producción 2, se queda en 0 S1. Esta misma S, usando otra vez la producción 2, la convierto en 0, 0 S1, 1. Ahora, esa S roja, usando la producción 2, voy a quedar 0, 0, 0, S, 1, 1, 1. Estoy usando otra vez la producción 2. Por último, voy a usar la producción 1 para escribir 0, 0, 0, epsilon, 1, 1, 1, que eso nosotros sabemos que es 0, 0, 0, 1, 1, 1. Entonces, puedo producir cadenas que acepten este lenguaje, ¿no? Inclusive la cadena vacía, ¿no? Esa la pongo luego como vacía y puedo producir cualesquiera cadena de ese lenguaje. Aquí lo divertido va a ser es cómo encuentro esas producciones.
Lo que tenemos que observar ahorita es que esas producciones pues tienen que ser o detonar una recursividad. Hagamos un ejemplo 2. Consideremos un nuevo lenguaje. 0n, 1m, tales que n es mayor o igual a m y tanto n como m son mayores o iguales a 0. Muy bien. N, este es estricto. N estricto que m. Bien. ¿Cómo son las cadenas de este lenguaje? Bueno, pues puedes tener solamente un 0, ¿no? O 2 ceros. No puedes tener la cadena vacía porque n tiene que ser estrictamente mayor que 0. Digo, n tiene que ser estrictamente mayor que m. Si m es 0, n a lo menos es 1. Puedes tener cadenas como 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, etcétera, etcétera, ¿no? Basta con tener más ceros que unos para describir esas cadenas. Bueno, pues lo mismo, ¿no? La gramática, para este caso, la vamos a usar con una sola variable. Nuestro conjunto de elementos terminales va a ser 0,1. Tenemos un conjunto de producciones y nuestro elemento inicial pues va a ser la variable que tenemos. No tenemos más que una, entonces va a ser 1. Bien. Hay que proponer unas producciones. Como tenemos más ceros que unos, definamos las siguientes producciones. S puede producir solamente un 0. 2. S puede producir un 0 y tener recursividad con S. 3. S puede producir S, 0, S, 1. Fíjate, aquí no nos va a causar problemas porque como hay más ceros que 1 en particular, existen exactamente igual de ceros que unos, aquí voy a meter los que me harían falta para ir armando cadenas, ¿no? Es decir, por ejemplo, esta cadena no está aceptada por este lenguaje, que yo la podría, esta cadena la podría resolver con puras de estas, ¿no? 0, 1, 0, 1, y me va haciendo 0 a la izquierda, 1 a la izquierda, 0 a la izquierda, 1 a la izquierda. Puedo seguir haciendo, pero yo tengo que tener la capacidad de seguir metiendo ceros. Entonces, los voy a subsanar con estas dos. Bien, a ver, tratemos de hacer la siguiente cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 1, 2, 3. Empezamos con S, pues es la única variable que tenemos. Y voy a usar la producción 3 para convertir a S en 0S1. Voy a usar la producción 3 para convertir 0S1 en 0S11. Voy a usar la producción 3 para convertir 00S11 en 000S111. Ahora, necesito tener dos ceros extra. Voy a usar la producción 2 para convertir esta S en 0S. Entonces va a quedar 000S111. Y por último, voy a utilizar la producción 1 para convertir esta S en un 0. 000001111.
Entonces, con esas producciones, definiendo esa gramática, puedo definir cómo son las cadenas que genera ese lenguaje. Otro ejemplo. Pensemos en el lenguaje de los números Capicúa. El lenguaje de números Capicúa binarios. Los números Capicúa son los equivalentes en número de los palíndromos, es decir, que se leen igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Cómo son las cadenas de este lenguaje? Pues serían la propia cadena con el elemento 0, pues se lee de izquierda a derecha igual, unos, ceros ceros, unos unos, 0 1 0, 1 0 1, 0 1 1, 0, etcétera, ¿no? El chiste es que estas cadenas se pueden leer igual de izquierda a derecha. Bien, entonces, a ver, la gramática. Propongámosla como S, los conjuntos, los símbolos terminales 0, 1, un conjunto de producciones y, en este caso, otra vez, nada más tenemos una variable, entonces con esa es la que tenemos que iniciar. Bien. Observa cómo. Puedo tener solamente 0, puedo tener un 1, ceros, unos, puedo tener en medio, quitando todos los de allí, de la derecha a izquierda, dependiendo si es par o impar, la cantidad de ceros que tenga, me van a quedar o un solo elemento o dos elementos. Entonces las producciones vendrían siendo de la siguiente manera. S debe poder producir a las cadenas de un solo elemento. Entonces sería A0 y A1. Debe producir cadenas de dos elementos. Voy a poner 0, 0 y 1, 1. Y ahora sí, puedo ir poniéndole a los lados. Voy a tener 0, S0 y 1, S1. Con eso nos basta para producir números Capicúa. Bien, a ver, busquemos producir 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Hay que observar cómo este sí es un número Capicúa, se lee izquierda a derecha igual. Este 0 con este 0, este 1 con este 1, este 0 con este 0 y me va a quedar en medio un elemento único. A ver, pues empecemos. Tengo que empezar con la única variable, que en este caso pues es S. Al final tengo ceros, entonces voy a ocupar la producción 5. 0, S0. Luego, tengo que convertir esta S de tal manera que después me queden unos. Entonces voy a ocupar la producción 6. Esa S la voy a convertir en los ceros que ya estaban, pues ahí los dejo. La voy a convertir en 1S10. Después, los que siguen son ceros. Entonces, esta S, usando la producción 5, la voy a convertir en 0S0 y lo que ya estaba, pues lo dejo igual. Ahora, me falta convertir esta S en un 1. Entonces voy a usar la producción 2 de tal manera que quede 0, 1, 0, 1, que es el que convertí la última S, 0, 1, 0. Con esta gramática es posible entonces describir las cadenas de este lenguaje que es no regular. Bien.
Escribamos un lenguaje que tenga las siguientes características. Tiene que iniciar con una A o con una B, seguido de elementos A o B o 0 o 1, tantas veces como nosotros querramos. Bien, entonces las cadenas que describe este lenguaje pues son todas las cadenas que empiezan por A o por B, que pueden seguir o no de cualesquiera combinación de estos elementos, ¿no? Y las subcadenas que con esto llevan. A ver, fíjate que subcadenas de este elemento podrían ser A más B, 0, 0. Cadenas que inician con A y que siguen de una A o que siguen de B, 0, 0. Esas subcadenas son parte de este lenguaje. ¿Cómo sería entonces una gramática que pudiera aceptar esto? A ver, intentemos unas producciones con una sola variable. Entonces, llamemos I a esa variable. Esa I puede producir A's, puede producir B's, puede producir I's con A's para seguirle poniendo elementos, I's con B's para irle poniendo cada vez más elementos, I's con ceros e I's con unos. La cosa es que entonces, ¿cómo hago para escribir paréntesis y sumas? Pues lo que voy a necesitar es apoyarme de otra variable. Por ejemplo, E que produzca I's, ¿no? Este me va a linkear la variable E con estas producciones. E también puede ser E más E. E puede ser E, E. Y E puede ser, creo que ya tengo todas. Que produzca Is, que produzca más, que produzca es. Y que produzca nada más una sola E. A ver así. ¿Ok? Si ponemos eso como gramática, esto quedaría conjunto de variables E e I. Los símbolos de finales, símbolos terminales, pues serían el más, paréntesis que abre, paréntesis que cierra, A, B, 0, 1, conjunto de producciones que son estas, y vamos a iniciar con la variable E, ¿no? Porque con la E puedo producir las I's de aquí abajo. A ver, pues produzcamos entonces las subcadenas como estas. Empezamos con E. E la voy a convertir en E, E. Producción 1, producción 2, producción 3, producción 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, a E, usando la producción 3, la convertí en E. Luego, usando la producción 1 y 5, voy a convertir esta primera E en una A. Bueno, a ver, no me lo voy a saltar. Voy a usar la producción 1, que voy a convertir esa E en una I.
Y luego, usando la producción 5, ahora sí, voy a convertir esa I en una A. Bien. Usando la producción 2, voy a convertir esa E en E más E. Usando la producción 5, voy a convertir la primera E en A. Producción 5. Luego, quiero 0, 0B. Entonces, usando la producción 9, voy a convertir esta E en A más y 0. Usando la producción 9. Luego, A más. Esa I, usando nuevamente la producción 9, la voy a convertir en I0. Entonces queda como AA más I00. Y por último, usando la producción 6, voy a convertir esa B, esta I en B. Esto quedaría A más B, 0, 0. Entonces, usando esta gramática, voy a poder utilizar, describir cadenas que me acepta ese lenguaje. Muy bien. Quisiera que se quedaran algunos ejercicios de tarea con el ejemplo 1 de los lenguajes de los ejemplos que hicimos hoy, usando el primer ejemplo de las gramáticas independientes del contexto. Quisiera que hicieran la derivación. Usando el ejemplo 1, hay que encontrar la derivación 0,000,1,1,1,1. Usando el ejemplo 2, quisiera que encontraran la derivación de 4 ceros con 3 unos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Usando el ejemplo 3, me parece que son los capicúas, quisiera que encontraran 11,00,1,00,11. Y usando el ejemplo 4, quisiéramos encontrar la derivación B A más A01.